Ya estamos. Muy bien, Álvaro. Ahora sí que se te ve. Ahora sí se te ve bien. Ya, ¿Ya me escuchas? sí, te escucho y sí, te digo, lo que no sé por qué se ve tan oscuro, pero bueno. Ah, ahora sí se te ve bien. Ahora se te ve perfecto. Estás un Y se poquito me oye oscuro. bien y todo Sí, bien. todo perfecto. Sí, a ver si Tenia nos confirmas que se ve bien, se escucha bien. Bueno, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, a ti por invitarme, muy bien todo y vamos a ver, uepa, ¿qué será Que se esto? mueve sola. A ver, esperamos. Que se te mueve sola la cámara. Sí, estoy a ver si puedo fijarla con algo. Esto del directo me mata porque siempre lo pruebas todo, lo ves todo y de repente empiezan a fallar cosas. Así es la vida. Mientras tenga solución. Sí, vamos a ver si me invento aquí un algo que no. Venga, vamos a ver si aguanta la cosa. Sí, sí. Se te ve un poquito desplazado. Uy, Sí, pues eso es. ¿No? Se va para el lado. Bueno, me voy yo también. No, la cámara. ¿Qué pasa con la cámara? No te quiere esa cámara. no, que está en un trípode, pero bueno, tiene un de estos que oscila y se va un poquito. Vamos a ver si aguanta la cosa. Pues bueno, Álvaro, ahora sí que se te ve bien. Ahora ya que no se mueve. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien Sí. del trabajo, en fin, la rutina, bien todo. Bueno, perfecto. Pues si quieres empezamos ya la entrevista para que nos vea ahora o si no en diferido, porque normalmente a las 8 entre 8 8 y 5 se va conectando la gente, damos un poquito de tiempo, pero mientras tanto, pues te quería un poquito como presentar así de manera global, porque tú ya has estado aquí en Reconexión Viajera, ¿no? Con nosotros, hablando de la transformación de los viajes. Y en esa Sí, ocasión tuvimos que repetirla porque hubo fallos de conexión, ¿te acuerdas? sí, sí, está, no sé, se ve que los directos no nos tienen manía. No, pero Ponemos mucha ahora intención, pero eso es del pasado y ahora ya nos va bien. O sea, ya no hay problema con conexión. Pues vamos nada, para allá. para ello aquí tenemos, bueno, a Álvaro, tú has viajado a diferentes países, tienes el proyecto y la página web de Granadino Errante. Eres Ujú. especializado en Granada, creas grupos para ir a Granada, para ver la cultura, para ver aventuras, pero no solo Granada, sino que Hombre, también, estoy empezando. pero bueno, ya estás puesto en ello, ¿no? Sí, sí, ahora ya para septiembre quiero hacer la primera experiencia aquí en Granada, diseñada por mí, y vamos a ver qué tal. Y bueno, aparte también de especialista en Granada, también has formado grupos y es tu intención, ¿no? De llevar a viajeros a Indonesia, Bali y Nepal, que Nepal ya tienes tu experiencia, ¿verdad? Sí, sí, en Nepal ya el año pasado estuvimos con un grupo, yo en el país he estado dos veces, y ahora en septiembre-octubre tenía que ser la tercera con otro grupo, pero este año, pues como todos sabemos, está la cosa trastocada y no va a ser posible viajar a Nepal. Al final descartas ya el viaje para octubre que habías promocionado, que habías dicho, vamos, de este año, Sí, a Nepal. porque estaba anunciada, bueno, Nepal es que ha estado 4 meses de confinamiento, o sea, ha estado mucho tiempo y se quería abrir el aeropuerto de Trimbujan, el internacional de Katmandú, ahora para el 19 de agosto. Finalmente se ha pospuesto 2 semanas más. Los españoles tenemos una cuarentena decretada si queremos viajar a Nepal. El sistema de sacado de visados lo han cambiado y hay que sacarlo in situ aquí en España, que además es un follón porque hay directamente a la embajada y hay que solicitarlo y en fin, se ha complicado tanto la cosa que realmente no merece la pena, porque es que además ni se sabe si se va a poder entrar o no, ni en qué condiciones, porque claro, si te ponen una cuarentena, pues Mira, o sea, en este caso han modificado los trámites para sacarse el visado a Nepal y sí, ahora es más complicado. sí, porque antes se podía hacer visa on arrival, o sea, directamente llegaba al aeropuerto y se podía allí hacer, solucionar la visa, la visa, perdón,
que además era más barato que sacarlo aquí en España. Y bueno, o sea, era un poco follón con las máquinas y todo eso, había que hacer cola, pero se hacía sin problemas sobre la marcha. Y ahora no, el PSO ya no permite la visa on arrival y hay que hacerla, tramitarla desde aquí. Wow. Esto es la verdad que muy buena información porque, claro, para aquellos que tenían un poco previsto viajar en octubre, que he visto que es la mejor época, ¿no? Para Sí, si viajar. se pretende hacer trekking, de las mejores épocas para montaña es mayo. Para montaña estamos hablando de expediciones de montaña ya que se Sí. meten en 6.000 para arriba, 7.000, 8.000. Pero sí, la temporada alta de los viajes a Nepal comienza a mediados de septiembre y durante todo octubre hasta la primera quincena de noviembre. Pero bueno, no vamos a alargar aquí porque esto es una pregunta que te quiero hacer más adelante de las ¿Vale? épocas del año que se quiere viajar. Pero empecemos mejor por el principio, ¿no? Por el inicio. Cuéntanos un poquito, primero que todo, tus experiencias en Nepal. ¿Cuánto tiempo has estado allí y qué es lo que has visto? Para saber un poco tu trayectoria sobre el país. Bueno, lo primero que hay que saber, como se puede imaginar la gente, como pasa con casi cualquier país del mundo, es que, claro, conocer un país bien y visitarlo bien y todos sus rincones, pues es muy complicado Sí. hacerlo ni en una, ni en dos, ni en tres veces. Porque, claro, todos los países tienen mucho que ofrecer, hay diferentes cosas que ver y Nepal en este sentido pues no es muy diferente. Hay muchas partes, en fin, hay montaña, pero también hay llanura, hay parques naturales con fauna, en fin, esto se Qué sigue movida. moviendo. Y, y entonces, bueno, yo he estado dos veces, las dos veces de 20 días. A ver, disculpa un momento, a ver si puedo solucionar esto. Vale, más o menos, voy a no tocarlo más. Y lo que yo he hecho más o menos, vamos, el Valle de Katmandú lo he visitado, he estado en Pokhara, que es la segunda ciudad más turística de Nepal, luego tiré hacia una zona que está entre Pokhara y la parte del Terai, que es la gran llanura que hace frontera con la India, que es la zona de Tansen, que allí me fui en moto. Hice también bueno, trekking, no es trekking, es una ruta, pero que en vez de hacer la piel la hice también con la moto por los alrededores de Pokhara y estuve en los lagos Bednas. Y luego ya pues estoy haciendo de trekking por lo que son el del lago Goisakunda y el de Langtang. También vimos un poquito de Lambu, pero bueno, solamente estuvimos en un par de poblaciones, no lo recorrimos bien. Vale, Álvaro, porque, claro, tú ya has recorrido zonas del país, pero cuando, por ejemplo, en mi experiencia, que soy, digamos, casi un ignorante en Nepal porque no conozco, pero tengo muchas ganas de ir, es un país que lo tengo fijado en el mapa porque es algo especial, ¿no? Que me llama y creo que a muchas personas también les llama por el hecho de las montañas y la cultura, pero a mucha gente de Nepal solo cuando hablan del país les viene a la mente Himalaya y trekkings y nada más. Entonces quiero corroborar contigo de que el país es mucho más que eso, ¿no? Puede ofrecer mucho más al turista que solamente trekkings y ir al Everest o acercarse al campo base o muchas más cosas, ¿no? ¿Qué opinión nos puedes dar tú? Que tú ya has estado en el país y conoces un poquito más, ¿no? Sí, a ver, efectivamente hay mucho más que ver, porque claro, a ver, es que es normal que todo el mundo vaya buscando un poco la montaña, porque aparte de que son las más altas del planeta y todo esto, pues es un país muy montañoso, obviamente, no es solamente la cordillera del Himalaya, también está la cordillera del Terai, del Mahabharat, perdón, y luego hay una gran llanura que es el Terai, en esa llanura, por ejemplo, que es de clima subtropical, hoy podemos encontrar dos de los grandes parques nacionales de Nepal, que son más de tipo indio en el sentido de que especies subtropicales, que te pueden encontrar rinocerontes, elefantes, cocodrilos, claro, es como una cosa que nadie se espera un poco de Nepal, que es muy diferente. Y luego la montaña lo que tiene es que, claro, hay montaña para dar y regalar.
porque no es solamente lo conocido del campo base de Annapurna, el campo es que, claro, son montañas gigantescas que crean unos valles muy concretos y en cada valle normalmente se desarrolla una cultura típica, una cultura determinada que tiene su propia lengua, sus propias tradiciones, que pueden pertenecer muy a grandes rasgos a algún grupo, como puede ser el caso de los tibetanos, por ejemplo, pero dentro de los tibetanos hay decenas de etnias diferentes con decenas de lenguajes, cada uno con el suyo. Entonces hay mucha diversidad, hay una cultura tradicional que se ha conservado muy bien por la pobreza, claro que hay en el país, pero se ha conservado muy bien. Y pues, todo lo que eso conlleva, claro, de tradiciones, de festivales, de arquitectura, en fin, toda una serie de... De repente se me olvida. Ostras, Álvaro, me gusta mucho que hayas comentado una cosa y es que has dicho que no solamente hay montañas, sino que nos podíamos encontrar una selva subtropical, que eso para mí me ha chocado un poco porque, claro, es de lo que te comentaba de que, en mi parecer, mucha gente, y bueno, yo mismo, estereotipo de que Nepal es solamente montañas. Y como tú acabas de confirmar, no es solamente eso, sino que nos podemos encontrar parques naturales con selva. O sea, podemos encontrar muchas más cosas que montañas, ¿no? Eso me ha sorprendido bastante. Claro, y además valles bastante grandes, porque de hecho, por ejemplo, el valle de Katmandú, que es muy grande, un valle muy grande, pero está dentro de una cordillera, de la cordillera del Mahabharat. O sea, para que un poco la gente se haga la idea de hasta qué punto puede haber valles enormes. O toda la zona de Pokhara, que es una llanura muy grande, pues tres cuartos de lo mismo, también se encuentra en el Mahabharat y realmente no eres consciente hasta que no llegas, por ejemplo, a una población como Tansen, que es como si fuera un acantilado, porque claro, está al borde de toda la cordillera y de repente ya ves lo que es la gran llanura del Terai y es cuando, claro, te choca un poco porque tú pensabas que estabas en un sitio llano y que las montañas que veías alrededor eran los Himalayas, cuando realmente no, o sea, los Himalayas están detrás del Mahabharat y da para que haya valles de grandes extensiones. Y los bosques subtropicales que, claro, llegan desde lo que es la llanura del Terai, pero te encuentras bosques subtropicales a 3.000 metros de altitud. No son diferentes a los bajos, pero claro, allí tienes bosques hasta casi los 4.000 metros de altura, en algunos sitios incluso un poco Wow. más altos. Es diferente, claro, son bosques de rododendros, bosques húmedos y tal, pero sí, claro, es un clima diferente, ¿no? Aquí son cosas que es impensable, porque ni los Alpes, ni Pirineos, ni Sierra Nevada, ni ninguno de los sistemas de montaña que podamos tener por aquí. Claro, eso encontrarte un bosque a 4.000 metros como que te deja así totalmente descolocado. Sí, la verdad que no te cabe, ¿no? En la cabeza, es una geografía totalmente diferente. Y antes nos comentabas y tocaste una pincelada sobre cultura, pero me quería meter un poquito más sobre la cultura del país. O sea, todos sabemos que es una cultura muy espiritual y dominada por el budismo, pero creo que podemos escarbar mucho más sobre la cultura, ¿no, Álvaro? O sea, que hay muchas etnias o muchas tribus, no sé cómo llamarle, que tú Son nos etnias. puedes dar pinceladas un poquito más sobre cuáles hay en el país a grosso modo o lo que tú hayas experimentado, ¿no? Para darnos un poquito más idea de la cultura. Claro, es que de hecho hay una cosa que tú has dicho y que es normal que la digas porque es lo que piensa la mayoría de la gente, pero eh, al contrario de que la gente piensa, Nepal no es budista. Mira, La religión budista es una minoría en Nepal. Nepal es hinduista. La inmensa mayoría, como el 85% creo que era de la población, es hinduista. hinduismo. El hinduismo es el que Sí, domina en el país. sí, el hinduismo es la religión más extendida, vamos, casi mayoritariamente, que no deja de ser irónico porque al fin y al cabo Nepal es el país donde nace el budismo. Buda nace en Lumbini, en una ciudad de Nepal. Ah, Sin mira. embargo, pues la religión principal es el hinduismo. Y luego está el budismo, pero son dos religiones que coexisten muy bien, que se consideran como familia, como hermanos. No pasa, por ejemplo, como aquí, pues judíos, musulmanes y cristianos, que somos todos de la misma rama, pero no se terminan de llevar muy bien. Ellos lo llevan bien allí en Nepal, la cuestión, y de hecho muchos festivales son conjuntos, son festividades tanto para una religión como para la otra. Hay divinidades que tienen papeles en las dos religiones.
Entonces da ahí origen a un sincretismo y a una cantidad de posibilidades, la verdad, bastante interesante. O sea, y cuando tú comentabas que en el valle de, ahora no me acuerdo el nombre, pero que se va normalmente a hacer trekkings cerca de la Annapurna o el Everest, están dominados por pueblos de etnias que se han aislado un poco de la civilización. ¿Cuál es esa donde tú fuiste anteriormente y comentabas que era una etnia que estaba apartada de la sociedad? No sé ahora el nombre que tú comentaste, No, pero o qué realmente, a tipos, ver, ¿no? de etnias hay en el país, si todas siguen el hinduismo o algunas el budismo, o tienen sus propias religiones. no, no, ya te digo, normalmente el hinduismo es mayoritario en lo que son los grandes valles y en lo que es la gran llanura del sur. El budismo es más común en las montañas, especialmente en lo que son las zonas de los Himalayas. Lo que pasa es que son cientos de etnias. Y la cuestión sobre que están más aisladas o no depende también de cómo de famosa sea la zona a la hora de que vaya más gente a hacer trekking o no. Por ejemplo, en la zona del Everest, la etnia mayoritaria son los Sherpas, aunque hay otras, pero son los Sherpas, que la gente piensa que el Sherpa es porteador y no. Aquí quería hacer un inciso, exacto, un Claro, un inciso. Sherpa es un miembro de una etnia que se llama Sherpa. Los portadores pueden ser Sherpa, puede ser Gurung, puede ser Tamán, no tiene por qué ser de esa etnia. Son etnias diferentes que viven en la zona de montaña y en concreto la del Everest pues suelen ser los Sherpas. Pero hay otras. Entonces esa etnia está muy acostumbrada a lo que es el turismo porque son zonas donde se hace muchísimo turismo por cosas de los trekking. Porque Álvaro, entonces, cuando pasan en las películas o cuando vemos a alguien o expediciones que van al Everest y suben con los Sherpas, para ser más específicos, entonces puede ser que algún Sherpa de esos no sea Sherpa, sino de otra etnia y no sea... Claro, es que en realidad no es Sherpa. Vale. Claro, es como si dijéramos, por ejemplo, yo qué sé, alguien que venga aquí a España se contrata a un guía y en vez de ser guía dice un andaluz. No, tú te has contratado a un guía y el guía puede ser andaluz o canario o vasco o castellano. Vale, esto es... Entonces pasa un poco lo mismo. Un Sherpa no es un portador es un portador. Y ya puede ser de una etnia u otra. Lo que pasa es que ya ha quedado la palabra, aquí en Occidente ha quedado como sinónimo de portador, pero realmente no es así. Esto es súper interesante porque creo que, por lo menos a mí, me ha roto un estereotipo o algo que tenía, digamos, como muy fijado que un Sherpa era un porteador y no es así, ¿no? No, no, son portadores. Además, de hecho, allí cuando con las empresas de trekking y de montaña y todo esto, cuando ellos te preguntan si quieres a alguien que te ayude con la mochila y todo esto, ellos dicen porter, o sea, porteador. Ellos no hablan en ningún momento vamos, de hecho, con nosotros los que venían era Tamán, eran de la etnia Tamán. Entonces no, vamos que ya te digo que hay muchas etnias, muchas diferentes y no todos son. Vale, Álvaro. Y entre las etnias, ¿tú has conocido alguna en particular? ¿Nos puedes dar pinceladas de alguna etnia que has interactuado particularmente? ¿O qué diferencias hay entre algunas? ¿Nos puedes comentar un poquito sobre alguna etnia en particular? A ver, yo con quien más trato he tenido es porque me he quedado en su homestay y también tiene un hotel y una agencia de trekking y tal. Bueno, con Lapsan, que es mi persona de contacto allí, que él pertenece a la etnia Tamán. Que los Tamán viven principalmente en la zona del Valle de Kalmandu, lo que es Kalmandu la capital, pues las montañas que tiene al norte. Lo que es la zona de Helambo y todo eso, por allí suelen estar los Tamán. Son de cultura budista, pero también tienen chamanes. Tienen ahí una mezcla, que eso pasa mucho en la zona de los Himalayas, donde el budismo ha conservado todavía cosas de la antigua religión que existía antes del budismo. Y entonces pues tienen también sus chamanes y sus cosas. Y es un poco la etnia la que yo he podido conocer mejor. Pero por eso, por el contacto con esta persona, porque realmente a nosotros se nos hace muy difícil distinguir, por ejemplo, dentro de una raza como puede ser a lo mejor la nepalí, ¿no? O la raza de los Himalayas,
quién pertenece a una etnia o no. Nosotros no distinguimos bien los rasgos, sin embargo, ellos sí son perfectamente capaces de decir, no, este es un tal, este es un gurú, este es no sé cuánto. Y cada día ellos sí saben la Es cosa por como si dónde aquí va. diferenciamos un andaluz de un catalán, de un Claro, sí, vasco, ¿no? eso ¿Me es, imagino? Sí, exacto. claro, lo que nos pasa, yo qué sé, pues tú ves un sueco y tú no sabes si es del sueco del norte, sueco del sur, del este o del oeste, tú dices un sueco. Y a lo mejor ellos se dicen, no, no, este tiene pinta de ser de la zona del norte, pegando con Claro. Rusia. Sí, claro, no, no, es normal, lo entiendo. Y Álvaro, mira, imagina que, bueno, yo quiero ir a Nepal y estoy preparando el viaje. ¿Qué allí puedo hablar, cuando voy a Nepal necesito hablar un idioma en particular? ¿Solamente con inglés puedo desplazarme a todos los sitios? ¿O entienden el castellano? ¿O sobre el idioma? Vamos a hablar un poquito sobre el idioma. ¿Cómo se comunica uno allí en Nepal? Sí, pues mira, realmente el idioma que se utiliza es el inglés. Es muy raro que alguien hable español, muy, muy raro. En la última ocasión sí conocimos a un guía que hablaba español, que además estaba como una cabra, pero como una regadera, que llevaba a los pobres españoles locos perdidos, porque hablaba las 24 horas del día. Madre mía, no, no Pero calla. es muy raro que alguien hable español. Normalmente se habla inglés porque además los niños lo aprenden en la escuela desde pequeños, los que van a la escuela normalmente se les enseña inglés. Y sobre todo en las zonas más que reciben más visitas, o sea, por los trekking y todo esto, es muy fácil que la gente comprenda el inglés suficiente como para que te puedas entender sin ningún tipo de problema. Luego ellos Vale. tienen a nivel local su idioma para entenderse todos, que es el nepalí, pero ya te digo, normalmente las personas muchas veces son trilingües, o sea, hablan el inglés, hablan el nepalí y luego hablan la propia lengua de su propia etnia. Entonces, muchas veces las personas hablan tres, cuatro lenguas del mismo Nepal. Ah, o sea, cada etnia también tiene su Sí, propia lengua estipulada, ¿no? ¿Y escrita sí, sí, también o sí, es solamente sí. hablada? Es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo, sí. Wow. O sea, por ejemplo, los tamán hablan y escriben diferente, se comunican diferente a los sherpa, por ejemplo. No, la escritura creo que sí. Bueno, la escritura me refiero a que son las grafías, ¿no? Igual que nosotros tenemos el alfabeto Sí. occidental, el griego y tal. Ellos tienen el mismo, utilizan el mismo, pero claro, escriben con esos mismos caracteres en su idioma. Que claro. Es que es totalmente diferente a nuestra manera, ¿no? De escribir. Es otro Bueno, sistema. uno piensa, por ejemplo, pues por ejemplo, el catalán y el castellano. Se utilizan las mismas letras, lo mismo, Vale, pero se escribe de diferente manera porque son dos idiomas. vale, vale, perfecto, Álvaro. Y vale, yo ya sé que quiero ir a Nepal, sé que con el inglés me defiendo, pero claro, ¿qué época es la mejor para ir a Nepal? Para aquellos que quieran hacer, digamos, mucha gente querrá hacer trekking en el Himalaya. Vamos a empezar por este prototipo, ¿no? De viajero que quiere ir a hacer trekking a Nepal. Ya nos hemos preparado el inglés. ¿En qué época sería mejor ir? Pues mira, la mala pata que tiene Nepal es que justo cuando la mayoría de la gente aquí tenemos vacaciones es la peor época para ir a Nepal porque pilla el monzón. Desde junio hasta la primera quincena aproximadamente de septiembre, allí es época de monzón. Entonces, no es la mejor época para ir, se puede ir, no pasa nada, pero pues sabiendo que te puede llover, que si va a los trekking va a haber muchas sanguijuelas en el camino, en fin, teniendo una serie de... Sí, sí, Sanguijuela. es inevitable. Y teniendo Claro, una serie de claro. precauciones, vale. Pero las épocas mejores serían lo que es octubre, o sea, desde el 15 de septiembre aproximadamente hasta el 15 de noviembre, principalmente octubre, es la mejor época, y luego en primavera, mayo. Mayo es muy buena época porque ya no hace tanto frío, no ha llegado todavía el monzón y sobre todo, depende de qué zona se vaya a visitar, pero en mayo hay muchos festivales en la zona del Himalaya, en la zona budista. Entre marzo y mayo hay muchos festivales y son muy espectaculares de ver. Entonces, pues, si alguien tiene la oportunidad, es una buena época. O sea, ¿tú recomendarías ir más de marzo a mayo que de octubre a diciembre o noviembre? No, ¿O no? no, Las a dos ver, son igual, las dos son igual. en octubre De está buenas. bien también. Además, si vas, Sí. por ejemplo, en septiembre puedes pillar el Indrajatra en el valle de Katmandú.
En octubre suele ser el Dasain, que es el festival principal de Nepal. O sea, siempre se puede pillar algo. Pero bueno, yo lo he dicho un poco pensando en mí, porque yo estoy loco por ir a algún festival tibetano en los que salen los monjes con todas las máscaras y hacen los bailes y las representaciones y tal. Entonces, como que tengo ahí mayo como foco para poder viajar. Vale, mayo. Y aquellos que sí o sí tengan que ir entre julio y agosto, ¿qué opciones de turismo pueden obtener en Nepal, Álvaro? Porque hemos dicho que el trekking, obviamente eres libre de hacerlo, se puede hacer, pero ya hay más, digamos, dificultades en el camino, ¿no? Sí que Sanguijuela, lluvia, y hay que tener tienes que más ir más cuidado. preparado para la lluvia y tienes que sanguijuelas. Porque incluso nosotros a final de septiembre las pillamos en el camino y pueden ser muy, a ver, no pasa nada, no te hacen nada, pero hombre, pues son molestas, porque tienes que estar cada 2 por 3 quitándote de Sí. la pierna y tal, y son un poco escandalosas porque salen gotillas de sangre y tal, en fin. Pero, pero se puede hacer, simplemente ir más preparado para la lluvia, llevar un buen chubasquero, una buena capa, un cobertor de mochila y a lo mejor tener que improvisar sobre la marcha, de alterar los planes de una ruta que se tenía pensada, pues a lo mejor no se puede hacer como se quería porque cae la de Dios, porque las lluvias monzónicas son mucho así. A lo mejor llueve en un corto espacio de tiempo, pero cuando llueve te cae allí a manta, pero vamos, una cosa exagerada. Y entonces, julio a agosto, para aquellos que tengan vacaciones solamente en esas fechas, mm, ¿tienen alguna opción de visitar, de turismo o mejor? Sí, pueden ir porque las lluvias, a ver, no significa que si tú vas en esa época que es monzón te vaya a estar lloviendo las 24 horas del día. Es simplemente que hay más probabilidad de tormenta y que la lluvia cuando cae, pues cae fuerte, entonces a lo mejor pues no te deja hacer lo que pensaba, pero poder se puede ir. Hay cosas, actividades que sí, por ejemplo, no se pueden hacer, porque la gente, por ejemplo, no suele saber que Nepal es una de las mecas mundiales del rafting, del descenso de ríos. Ah, mira. Y en la época del monzón, por ejemplo, no se puede hacer, porque es tal el caudal que llevan los ríos, es tan brutal la fuerza que tienen, que no se puede hacer. Hay que esperar a que estén un poco más tranquilos ya en septiembre, a partir de septiembre. Pero por lo demás, sí. Intentar escalar picos de 7.000, 8.000, pues tampoco, obviamente, no te pueden, en esa época no te pueden meter en el monzón. Es Pero porque ni bueno, te lo otro, dejan, pues, ¿no? No te no, dan los bueno, es permisos. que, claro, es misión suicida, ¿para qué? O sea, si es mayo y tienen que estar esperando, hay gente que se tira un mes esperando a que haya una ventana climatológica para subir corriendo en cuanto hay una ventana y se pueden tirar un mes esperando en el campamento base, pues Y como dato curioso, Álvaro, aquellas expediciones que suben el Everest, el Himalaya, ¿tú sabes normalmente en qué fecha lo hacen? Normalmente en mayo, en puede mayo, ser. En en mayo. mayo lo suelen Ah, hacer. porque es Suelen el hacerle mejor en mayo, tiempo, ¿no? suelen, ¿eh? Es el mejor tiempo para subir. Sí, porque aunque hace más frío, por ejemplo, que en octubre, pero ya las nevadas han parado un poco y no hay todavía el monzón, entonces hay más probabilidad de pillar lo que ellos llaman una ventana, de que suele estar nublado lo que sea y de repente vienen 1 o 2 días, se esperan 2 días con el cielo despejado y ahí corriendo, a lo mejor pues, hay distintos campos base, a lo mejor ellos están en el campo base 5 o en el 6 dependiendo de qué montaña, y ahí corriendo en cuanto le avisan de que, oye, tenéis una ventana de 2 días, pues ahí corriendo tienen que salir, pero claro, se pueden tirar esperando un mes a que tengan una ventana apropiada para poder subir, o sea, no es tan fácil hacer Wow. cumbre, la verdad. Y Álvaro, y ahora vamos a tocar un poquito sobre, y ya has dado pinceladas, ¿no? Sobre celebraciones y fiestas, pero ¿cuál es la principal fiesta del país que sí o sí deberíamos ver, que nunca se nos olvidaría si la viéramos? Bueno, a ver, en esto ¿O hay también varias? es que hay varias, porque esto también es muy personal, porque por ejemplo, hay, como ya he comentado antes, hay celebraciones en las que coinciden los hinduistas y los budistas, y hay otras que son más exclusivas de cada religión. Hay una que sí es la que une a todo el país, podríamos decir, como aquí pasa con la Navidad, que todo el mundo la celebra, independientemente de que sea religioso o no religioso, ya se convierte en una cosa tradicional y todo el mundo se junta con los amigos y con la familia por Navidad, y allí eso pasa con el Dasein.
El Dasein es un festival que suele caer después del Indra Jatra, o sea que suele ser final de septiembre, principio de octubre, dependiendo porque va con las fases lunares. Además, los meses de ellos no son exactamente como los nuestros. Pero suele coincidir más o menos eso, con principios de octubre, final de septiembre, bueno, principio de octubre más bien. Y es como una especie de Navidad, donde se juntan las familias, se va a visitar familias, en el caso de que vivan en pueblos apartados, se juntan los amigos, se hacen regalos. Y si a ti te pilla ahí, pues un poco por el espíritu ese navideño o espíritu Dasein, pues a ti te invitan a casa, en fin, como que está... Y se dan regalos, como así como la Sí, Navidad, hacen cenas abundantes, sí, un poco sí, como sí, las... eso. Es un espíritu un poco así, pues igual que el que tenemos nosotros aquí en Navidad, el de encontrarse con gente a la que quieres, con tu familia, con tus amigos, celebrarlo, quedar para cenar, ir a comer, juntarse, llevar algún regalo, en fin. Y ese sería un poco el universal, el que tiene en todo Nepal y que todo el mundo lo celebra. Luego es que hay muchos festivales, por ejemplo el Holi, que es muy famoso y que se celebra en India, por ejemplo. Pues claro, Nepal es un país mayoritariamente de religión hinduista y el Holi también se celebra en Nepal, especialmente en la zona del Terai, en la llanura que pega con India. Y también se celebra, y ese no te sabría decir en qué fecha es. Luego, por ejemplo, que yo haya estado y haya visto, está el Indra Jatra, que es un festival del Valle de Katmandú. También se celebra en otras partes, pero es una festividad grande del Valle de Katmandú y se celebra en las tres grandes ciudades del valle, ¿no? Y entonces, pues ahí sacan la carroza con la Kumari, que es la diosa viviente, una niña que está considerada como una diosa viviente. Se venera a Bhairab Baba, que es una especie de demonio protector de la zona, y pues hacen procesiones, en fin, Y está esta curioso celebración ver es hinduista, ¿no? esa celebración es hinduista, O sí. sí, vale. Es hinduista, pero bueno, todo el mundo la celebra porque es como, yo que sé, la fiesta de la ciudad, podríamos decir, o algo así. Todo el mundo la celebra, pero eso sí, los dioses y todo eso son más hinduistas. Wow, qué interesante, la verdad. Nos estás dando una pincelada a la cultura muy, muy importante porque, claro, una de las cosas que la mayoría que nos están escuchando, imagino, es Sherpas y los Sherpas no son los porteadores, sino solamente es No. una etnia. Y el tema de la cultura, Álvaro, creo que es muy importante tocarlo porque nos das un conocimiento más general sobre el país. Sí, Mm, totalmente, porque además, y ahí, bueno, permíteme que haga un inciso, porque antes sí, quería haberlo hecho y ya se me ha ido la cosa con el... Es cierto, y a mí es una cosa que me sorprende, porque a Nepal va mucha gente por los trekking, va mucha gente por la montaña, y hay gente que va de la misma manera que a lo mejor pueden venir aquí los ingleses a meterse a una fiesta, y le importa tres pepinos la cultura española, le importa tres pepinos si hay museos, si somos más altos, más bajos, más guapos, más feos. Ellos lo que vienen es a lo que vienen y es a beber y a tirarse por los balcones y a lo que haga falta. Y en ese sentido, aunque pueda, a mí sí me resultó un poco decepcionante porque yo pienso que si la montaña hay algo que te puede enseñar es humildad. Y sí me decepcionó un poco ver que la gente iba como muy enfocada en los trekking, muy enfocada en la montaña y como que el país les da lo mismo. Ellos lo que van buscando es su montaña, su trekking, y el país, se vale, pues olvidaban un poco ahí de la está. cultura local, ¿no? Quiere Efectivamente, decir, no llegan a profundizar, no llegan a preguntar, no tienen curiosidad por... Y eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me dio mucha lástima porque al fin y al cabo es que, a ver, a lo mejor por empatía, porque muchas veces, bueno, durante muchos años los españoles hemos tenido complejo de eso, decía, hay que ver aquí los guiris que se creen que somos todos toreros y flamencas y vienen aquí a su puta bola, vamos, por hablarlo mal y decirlo en plata, van a su bola y un poco allí en Nepal pasa eso. Los grandes olvidados de Nepal son los nepalíes y su vida cotidiana y su cultura y su forma de ser, cuando realmente lo que suele enamorar de Nepal, aparte de sus paisajes espectaculares, es la gente de allí, es la forma de ser de los nepalíes. porque ahora que has dicho eso, Álvaro, eh, para ti, ¿qué es lo que más te reconfortó o qué es lo que te llevas del país una vez te marchaste? O sea, tú llegaste al país sin ninguna expectativa y te marchaste del país con qué, con la esencia del país, pero Yo qué te llevaste? yo me volví con los nepalíes, totalmente. O sea, para O mí sea, con fue el la gran... cultura.
bueno, con ellos mismos, con su forma, no solo la cultura en el sentido de, he visto este festival y me ha encantado esta arquitectura, que también la tienen. De hecho, todo el centro histórico de Katmandú es patrimonio de la humanidad y luego al lado tiene Patán y tiene Bhaktapur, que Bhaktapur es maravillosa y son también patrimonio de la humanidad. O sea, no es que sea solamente montaña, tienen su cultura, su arquitectura, pero sobre todo la forma de ser, la forma de tomarse las cosas, la forma de ver la vida. A mí realmente fue eso lo que me enganchó de Nepal. Porque la verdad, muchas veces y hago el inciso aquí, ¿no? De que hemos de viajar responsablemente y un poco llevarnos ese pedacito de cada país que visitamos. Que muchas veces nos centramos, como tú comentabas, en aquello que tengo pensado hacer y ya está. Y realmente esta nueva manera de viajar, bueno, no nueva manera, pero una manera de viajar diferente, más responsable, es lo que estamos hablando aquí en estos momentos, de integrarte con la cultura local y verlos al mismo nivel que somos nosotros, porque muchas veces caemos en un poco esa falta de humildad, de nosotros somos aquí los que ponemos el dinero y tú no vales nada. Hay que ser un poco respetuosos con eso, ¿no? Claro, Y es que esa, de hecho hay una anécdota que normalmente la gente no la suele conocer, pero para que se vea hasta qué punto Occidente, bueno, también es que dieron con los ingleses y los ingleses son muy suyos para estas cosas, pero en fin, a nivel occidental todos hemos entrado por el aro y todos pensábamos que era así. Es que de hecho el Everest, por ejemplo, no se llama Everest. Esa montaña no se llama Everest, se le puso ese nombre por Rupert Everest y tal y la expedición, pero esa montaña no se llama Everest. Y la primera persona en la expedición que finalmente culmina el Everest, que es el monte Sagarmatha realmente, no fue el inglés que se hizo famoso, el primero que llega realmente es el Sherpa que va con ellos, que en esta ocasión sí era un Sherpa, de la etnia Sherpa. El porteador de la etnia Sherpa es realmente el primero que consigue llegar porque los otros iban que no podían más. Y le dije, no, adelántate tú y nos facilita, y fue el primero que pisó el Everest, fue el primero que lo culminó. Sin embargo, pues ahí está, el monte Everest, que no se llama Everest, y la expedición famosa, que en realidad quien la culmina es el Sherpa. mira, se llevó, como muchas otras cosas que no sabemos, que se lleva la gloria quien no Que realmente... no la, sí, que no, bueno, no es que no la merezcan, porque obviamente No, subieron claro, está... con los equipos de aquella época sin oxígeno, o sea, vamos, aquello meritazo. Pero es cierto que el que llega primero fue el Sherpa. Wow. Sí, me has quitado un mito, ¿no? De que realmente la montaña Everest ya tenía puesto un nombre por los nepalíes. Claro, sí, sí. A ver, hay montañas que realmente no tienen a lo mejor nombre, porque es que hay tantísimas que es imposible, o a lo mejor tienen nombres muy locales que tendría que ser en la Eña, en el pueblo, preguntaros, ya aquella montaña cuál es y tal. Pero claro, para ellos era una montaña sagrada y es el Sagarmatha, y aquí ha llegado como Everest por la expedición, pero no se llama así, se llama Sagarmatha. Claro que es muy triste, es como que ahora llegue aquí a los Pirineos un inglés, escala en Aneto y le quita el nombre de Aneto y le pone John, el Pico John, y lo conoce todo el mundo como el Pico John. Vamos a ver, por favor, si esta montaña está aquí toda la vida y era el Aneto, ¿por qué vas a venir tú ahora a bautizarla? Como si la Sí, hubieras pues descubierto tú. es un poco así, ¿no? Lo que ha pasado. Sí, sí, sí. Pero Álvaro, sigamos con este viajero, ¿no? Que está preparándose el viaje a Nepal. Hemos de saber inglés para comunicarnos a lo largo del país. Supongamos que vamos a hacer el trekking y vamos en octubre. Ujú. Vale, todo muy bien. Pero a la hora de preparar la mochila, ¿qué cosas imprescindibles deberíamos echarlas que sí o sí, o sea, debemos llevar al país? Que sí o sí han de estar, porque si no pasarás un viaje un poquito peor. Pues mira, botiquín y chubasquero hay que llevar. Un botiquín con ciertas cosas, por ejemplo, pues pastillas contra la diarrea, por si se te va un poco el vientre. Cosas normales como puede ser para el dolor, paracetamol o ibuprofeno, porque luego allí son más complicadas, en cuanto sale de Katmandú es más complicado encontrarlo. Entonces un botiquín hay que llevar y algo contra la lluvia porque te puede llover, porque aquello es verdísimo. Entonces el verde se paga, obviamente, incluso aunque sea en la estación seca, te puede caer un chaparrón en cualquier, te puede caer, vamos, te puede llover. Entonces sí conviene llevarlo. Y ya a partir de ahí, claro, es que depende mucho
qué vaya a hacer, qué región va a visitar, si va a hacer un trekking, a qué altura va a subir, si va a ser media montaña o va a hacer alta montaña, claro, es que ya ahí depende un poco. Entonces, lo que sí sería como el estándar de decir sí o sí, pues llévate algo para la lluvia, una capa, un poncho, lo que sea, y cosas de necesidad básica en cuanto a botiquín de primer auxilio. Porque en el aeropuerto te dejan llevar cualquier tipo de botiquín con los líquidos y esto, no ponen problema con A ver, se lo el... llevas facturado en maleta. Claro, lo que Vale, no puedes es llevarlo esto encima en la mochila que va en el avión, ahí entonces te lo quitan todo, lo que sean los líquidos y lo de más de vale. 150 centilitros y tal, todo O sea, el eso va botiquín fuera. facturado en la maleta. Vale. Claro, eso hay que llevarlo en la maleta, todas esas cosas, los pequeños botes de champú, todas esas historias, todo lo que pueda ser líquido, que pueda ser sospechoso, hay que llevarlo dentro. Las baterías extras también es mejor, hay que llevarlas dentro, porque te las pueden echar para atrás y quedarse con ellas, en fin, sí. Porque ahora que hablas de baterías, Álvaro, ¿qué tal la conectividad, el internet allí en Katmandú, por ejemplo, cuando llegas a la capital? ¿Bien o hay, la mayoría del tiempo estás desconectado? En Katmandú y Pokhara, bien. Suele funcionar bien, puede haber alguna cosa en algún momento que va, pero normalmente funciona bien. Sí se recomienda, si te vas a mover por esa zona o zonas cercanas, pues que te compres una tarjeta local, una SIM local, y así puedes tener acceso a Internet y vamos, y bien, suele funcionar sin problema. Ya si te metes en las montañas, dependiendo de dónde, pues no hay cobertura, pero ni de Internet, ni de teléfono, ni de nada. O sea, ahí ya te queda Solo, un poco. solo teléfono satelital y pro. Sí, 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 y que lo tenga claro porque es carísimo, pero bueno. Wow, Álvaro. Y vale, o sea, este viajero tiene que llevar también prepararse la mochila, facturarla si quiere llevar el botiquín, pero cualquiera puede ir a nivel físico o te tienes que preparar un poquito más. ¿Los trekkings todos son muy exigentes o hay trekkings que son planos? Uno debe mirar previamente la zona Ujú. antes de ir, se tiene que asesorar con alguien. ¿Cómo lo haríamos para mirar este tipo de cosas? A ver, eso es como todo. Hay algunos que son más sencillos porque discurren más por terreno llano o las subidas, pues tampoco, o no son muy acumuladas. Claro, es que el problema que tiene Nepal es que es como una montaña rusa. O sea, realmente la palabra llaneo, allí se hace un trekking por la montaña, eso prácticamente no existe. O sea, es continuamente una montaña rusa. Y allí para que tenga un acumulado de 1000, 1200, 1500 metros no hay que correr mucho. Entonces depende de dónde te vayas a meter realmente y del tiempo que puedas hacer también. Esto sí es muy importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros hicimos 2 trekking en 2 semanas, bueno, en 12 días hicimos 2 trekking. Claro, ese trekking lo podíamos haber hecho en una semana, habíamos visto menos cosas, pero hubiéramos ido bastante menos apretados, la verdad. Nos pegamos un tute que, vamos, yo me resentí. Yo iba echando los higadillos allí algunos días diciendo, madre mía, qué paliza nos estamos dando. Entonces, sobre todo, tomárselo con calma. Más que nada porque no sabes si te va a aparecer el mal de altura. Porque si vas muy rápido te vas a perder muchas cosas que a lo mejor merecen la pena porque hay paisajes que son muy espectaculares. Y yo es que soy muy defensor, por ejemplo, del viajar lento. Entonces, en vez de ser muy ambicioso, de quiero ver muchas cosas, quiero llegar a muchos sitios, que además en Nepal eso, hacer ese tipo de planes es muy complicado porque las comunicaciones son muy malas y, los, y lo mismo puedes tardar 8 horas en hacer 60 kilómetros o 9 horas o pillar un atasco en Katmandú, como nos pasó la última vez, y tirarte 13 horas para llegar a Katmandú. Entonces, Wow. tienes que contar con muchos imprevistos, con que las comunicaciones son complicadas y si no puedes hacer mucho, pues no hagas tanto, haz menos. Plantea el trekking con unos días extras, si puede ser, disfrútalo, porque realmente hay zonas que son espectaculares, que los paisajes son maravillosos. Y si en un sitio te encuentras bien y te apetece o estás cansado, oye, pues ¿por qué no te vas a quedar un día más? ¿Qué problema hay? Yo defiendo de verdad mucho el viajar lento, porque además cuanto más tiempo pasa en un sitio y más lento va, más oportunidad da a que ocurran cosas, de hablar con la gente local, de que conozcas a alguien, de que veas algo, de que te comente, como por ejemplo a nosotros nos pasó en el último viaje cuando llegamos a una de las etapas final del primer trekking, el del Valle de Lantán, como íbamos a estar 2 días en ese sitio, nos dijeron, oye, ¿queréis ir a un festival tibetano que se va a hacer en la montaña?
Claro, si nosotros hubiéramos ido en plan pum, 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 y en vez de pasar 2 días, no hubiéramos ido el día siguiente, eso no lo habríamos perdido. Y Wow, fue una bueno. experiencia, claro, realmente eso es inolvidable, encontrarte con algo así en mitad de la montaña que te inviten y te lleven. O sea, tú nos recomiendas mínimo 2 semanas para ir a Nepal y ir tranquilamente, ¿no? Disfrutar un poquito Sí, de... porque a ver, son países como cualquier país de larga distancia, que es menos que 2 semanas, más que nada porque es que un día entero se te va en ir y otro día entero se te va en volver. Entonces, claro, ya son 2 días que estás perdiendo. Y luego son países donde es muy complicado moverse. Y entonces lo que tú pensabas que eso fuera novatada, que yo pagué la primera vez que estuve en Nepal, yo, uy, vamos, me hice un mapa que me iba a recorrer prácticamente Nepal entero y al final no vi ni 3/4 de lo que había planeado, ni muchísimo menos. Y entonces, sí, tomárselo con tranquilidad. Si eres una persona que hace mucha montaña, que hace mucho deporte, a lo mejor te puedes exigir más, pero si eres una persona más, los trekking los puede hacer con tiempo cualquiera, pero sabiendo que los trekking son, no todos, pero normalmente son mucho más duros que en España, que son lo que los trekking medio allí son lo que aquí consideraríamos de nivel difícil. Y entonces, pues claro, si no estás acostumbrado, ¿qué necesidad hay de darte una barbaridad o un esfuerzo físico a lo mejor que en ese momento no te conviene y no lo vas a disfrutar? Y lo que vas a pensar es decir, ¿qué necesidad tengo yo de venir aquí, echar los higadillos y dejarme esta panza de andar? Pues ve más lento, Sí. que así da más pie también a que el cuerpo se acostumbre, párate más, disfrútalo, mira los bosques, que esto no se ve todos los días, mira las montañas, habla con la gente, en fin. Tomárselo un poco así, en plan más relajado, más camino de Santiago, y oye, que no me sobran 3 días y yo quería bajar al Parque Nacional y no me va a dar tiempo, pues, ¿y qué? Pues ya volverá, y si no vuelves, pues no pasa nada, yo qué sé, siempre Sí, se ganan llevarlo otras más cosas. con dejar fluir un poquito y disfrutar, ¿no? Del momento. Claro, claro, dejarlo disfrutar, porque si aparecen cosas buenas, pues tú te encuentras a gusto y estás disfrutándolo, ¿por qué te vas a meter en ese estrés de no, no, esto tengo que hacerlo en tanto tiempo porque si no, no llego al otro? Bueno, déjalo, no pasa nada. ¿Qué más da? Qué Aunque yo soy bueno. así, ¿eh? Es mi forma Sí, de viajar. sí, es ajustar un poco el viaje a nuestra manera de ser para adquirir y llevarnos una buena experiencia. Porque, Álvaro, ya para ir un poquito finalizando la entrevista, si nos podrías contar alguna pequeña anécdota que tuviste en tus viajes a Nepal, algo que recuerdas con mucho aprecio. ¿Nos podrías contar algo que te pasó con los grupos, algo que recuerdas con mucho cariño? A ver, hay muchas cosas, son, a ver, pinceladas, detalles. Bueno, no, es que se me estaba viendo. Hay cosas que no se pueden contar. Pero, por ejemplo, recuerdo la Perfecto. primera vez que estuve en Que se Nepal, por pueda contar. ejemplo, eh, recuerdo porque en casa de Lapsan, por ejemplo, pues suelen ser casas familiares, viven con algunos de los hijos o los que no se han independizado, incluso si la familia tiene dinero, le hacen una planta para que pueda vivir la familia del hijo o de la hija allí con ellos. Y entonces tenían una nieta, había una nieta, y la nieta era para comérsela, era muy chiquitilla, muy graciosa, y todas las mañanas cuando yo salía, ella me daba las botas, me las ponía, me ayudaba a atarme los Qué cordones, bueno. y era para, vamos, la niña era un encanto. Entonces, son a lo mejor pequeñas tonterías, pero ese tipo de cosas, Te pues llenan. sí, claro, me acuerdo de eso, me acuerdo del dueño del hostal en Pokhara, porque me invitaba a sentarme con él y nos poníamos a hablar, ahí entendiendo un poco en inglés de los montes, pero bueno, pues me contaba cosas y tal, y ese es eso, el trato humano sobre todo. Luego, El claro, trato del humano. grupo que llevé, a ver, hay muchas anécdotas, hay muchos momentos bonitos, pero claro, son momentos a lo mejor que, como somos españoles, ya es de otra manera, son cosas Sí. de grupo que las hay estupendas y que pasan cuando se viaja en grupo, pero yo centrándome un poco por lo que tú querías, hablando de lo que es Nepal más y la cultura y todo eso, pues esos momentos sí los recuerdo. Y luego, por supuesto, el festival tibetano, bueno, eso fue llegar allí, encontrarse a la gente bailando, cantando, que te me pidan que le hagas fotos para tenerla de recuerdo de su familia, que lleven a la cueva donde está el gurú para que te bendigan, para darte las gracias y tal. Y sí, esas cosas, la verdad es que son las que hacen realmente especial los viajes. Vamos, en conclusión, que no solo Nepal es la belleza natural, sino la belleza de las personas, ¿no? Sí, totalmente. La cultura.
que te lleva Totalmente, allí. porque no es, yo qué sé, no es como ir a las rocosas donde tú lo que vas es, yo qué sé, voy a Yellowstone. Voy a Yellowstone y sé que lo que voy a ver es naturaleza 100% y todo el mundo va allí para eso. Entonces, Nepal, pues sí, también tiene una naturaleza asombrosa, pero una naturaleza que está viva en el sentido de que está vivida, que la gente todavía vive allí, en pequeños pueblos, y que todavía se sigue haciendo su agricultura, su ganadería y sus cosas. No son montañas desoladas, que no ve a nadie en kilómetros a la redonda. Allí todo está vivo, hay gente todavía allí. Es muy rural, es un país muy rural. Álvaro, y la última, para ya finalizar la entrevista, ¿qué, no sé si monumento, qué cosa del país de Nepal no nos podemos ir sin verla? O sea, estamos con el viajero y sí o sí tengo que ver algo que tú nos digas para llevarnos la esencia de Nepal. Algo que para ti, personalmente, digas, wow, esto representa muy bien lo que es Nepal. Una ciudad, puede ser un monumento o un lugar en concreto de Nepal que tú digas, wow, aquí se tiene que ir. A ver, yo puedo recomendar, a ver, yo haría como tres recomendaciones. La primera, aunque suene un tópico, hacer un trekking. Hay que hacer un trekking porque es la forma de conocer la vida rural, porque no es como aquí a lo mejor que los caminos se hacen en proceso y se crea un sendero y se señaliza y todo eso. Allí el camino es la forma de llegar a los pueblos. Vale. No es un trekking en el sentido de un sendero señalizado, es que ese es el camino que hay para llegar a los pueblos, no hay otra cosa, no hay carretera, no hay nada. Si no coges ese camino, no hay otra forma de ir. Entonces, una forma de ver el Nepal rural y cómo se vive y todo eso. Luego de Katmandú, por ejemplo, aunque es una experiencia un poco chocante, a mí me encantó Pashupatinath, que es el templo hindú donde se hacen las cremaciones, donde se queman a los muertos. Y entonces hay una mezcla un poco extraña, porque por un lado están las familias con la pena y tal, de las que están quemando a sus muertos, pero luego la gente va a pasear. Y la gente se sienta en las gradas y hay parejas de novios paseando, porque el templo, o sea, lo que son, la zona de templo es bonita, lo que son los bosques con todos los eremitorios y todo esto, con todo. Y entonces una mezcla rara entre verbena y funeral y una cosa un poco. Son sensaciones, Claro, son sí, que sensaciones muy un poco encontradas, muy chocantes, ¿no? Sí. diferentes, que ellas lo llevan con una naturalidad totalmente pasmosa, porque si hay una cosa que tiene algo el hinduismo es que es como muy natural todo, todo es natural, todo es normal, y puede ser la casa del dios y hay uno escupiendo en la esquina de al lado, y tú dices, pero vamos a ver, si es la casa de su dios, ¿cómo escupe? No hay problema, aquí no pasa nada, es como que todo es muy natural, no hay problema. Y a ver, te he dicho el trekking, te he dicho, luego del Valle de Katmandú, por ejemplo, yo tengo debilidad por Bhaktapur. Bhaktapur, que es una de las ciudades históricas del Valle de Katmandú, está declarada Patrimonio de la Humanidad y a mí me parece maravillosamente bonita, me gusta muchísimo esa ciudad. Por los monumentos. Por los monumentos, porque se ha conservado no solo los monumentos, sino se ha conservado muy bien el casco histórico y la forma de vida tradicional. No tiene nada que ver con Katmandú. Katmandú puede ser agobiante, de hecho es agobiante, por el ruido, por el tráfico, por el problema de la cantidad de los ríos de gente por todas partes. Y Katmandú puede ser muy, muy agobiante. Si hay oportunidad, a ver, yo ahora me gusta porque la conozco y me mola y ya te da punto eso de decir, bueno, esto ya es así. Y hasta lo echas de menos cuando oye el pitido y dices, ay, ya estoy en Katmandú, ya me están pitando los coches, ya. Pero Perfecto. realmente alguien que se agobie con esas cosas, que se vaya a Bhaktapur o a Patán, que son ciudades preciosas, mucho más tranquilas, sobre todo Bhaktapur, muchísimo más tranquila ¿Y está muy y muy lejos bien de Kamandú? conservada. No, no, no está lejos. Lo que pasa es que allí como se forman los pitostes que se forman con el tráfico, pero en 15, 20 minutos está allí, 20, 25, vamos, dependiendo del tráfico que haya, puedes tardar más. Pero no, no está lejos. Y No, luego, por no, supuesto, bichear. Bichear, ¿cómo? sí, todo lo que te pueda Bichear. salir de ruta, todo lo Ah, que vale. pueda, porque no es un país peligroso en el que según donde te metas puedes tener problemas ni nada de esto. Entonces, quien se atreva, que se vaya por su cuenta, no a un trekking, ojo, no estoy diciendo que la gente, que esto la gente lo hace muchísimo y pocos muertos hay, o sea, hay mucho más muertos de lo que se sabe, pero Sí. pocos muertos hay para lo que la gente hace. Porque hay mucha gente que va allí con el buen rollo del karma y de la cosa del budismo y la meditación
y qué guay en Nepal, y se meten a hacer trekking muy complicado, trekking que no lo hace mucha gente, y te puedes perder. Hay fauna salvaje que aquí no tenemos, y hay tigres, y hay osos, y si vas solo, pues puede ser que desaparezcas sin más en el bosque. Quiero decir que no es Sí, un sí. país, y la montaña, tú haces Que no es un montaña, juego, tú, ¿no? Que no es un claro, no es juego. un país al que tú puedas llegar y decir, "Ala, hay trekking que sí, porque lo hace muchísima gente, entonces es como el Camino de Santiago, vas preguntando, te vas encontrando, hay lodge y hay hostales cada muy poco tiempo y puedes hacerlo, como son Annapurna y Everest. Pero fuera de ahí hay que informarse y hay que tener cuidado porque lo que puede ser una experiencia muy guay también se puede convertir en una mala experiencia. No por los Sí, nepalíes, porque no es un país peligroso, sino por la propia naturaleza, por lo que es la montaña y por lo que es la fauna. sí, hay que tener cuidado y ser responsable y bueno, Claro, siempre asesorarnos un poquito antes de viajar, ¿no? A las zonas. Pero bueno, yo efectivamente. creo que con todos los datos que tú nos has dado, Álvaro, y esas pinceladas de la cultura muy importante, también hablando sobre trekking, sobre el idioma, creo que nos llevamos, la verdad, una visión mucho más concreta y real de Nepal. Ojalá que y esperemos que la situación permita viajar este 2020 y si no, pues el 2021. Ojalá porque Esperemos. lo A están ver. pasando fatal, lo están pasando fatal. ¿Qué información tienes de allí de la gente de Nepal? ¿Cómo está pasando Pues claro, este imagínate, momento? porque muchísima gente vive del turismo, o sea, no solamente la gente que tiene agencias o hostales y todo eso, sino lo que son los albergues de montaña, lo que son los tejados y los lodges. Esa gente no tiene otros ingresos que no sea el turismo, es que no tienen otra cosa. Y muchas familias se meten y se embargan en préstamos o en cosas para o hacer un esfuerzo económico muy grande para construir o para redactar su propia casa a albergar turistas. Y pues te imaginas de un país que lleva 4 meses confinado, que la campaña fuerte de montaña, que es la que deja más dinero, porque las expediciones son carísimas, cuestan muchos miles de euros hacer una expedición de montaña de alpinismo, se ha perdido completa, porque era la época de mayo y todo esto, y que estamos en las fechas que estamos, se acerca la época fuerte de trekking, y a fecha de hoy el aeropuerto sigue cerrado, no sabemos si terminará abriendo finalmente para la primera semana de septiembre, pero claro, estamos hablando de 5 meses donde la gente no ha recibido ningún ingreso. Y yo mi contacto que tengo allí, Larsan, por ejemplo, me contaba eso, que él estaba empezando a tener problemas económicos porque no había tenido ingresos durante 4 meses y no tenía absolutamente nada confirmado ni nada reservado para los próximos meses. Entonces son situaciones, vamos, allí en marzo ya había cola en los comedores sociales de gente que no tenía nada que comer. Claro, no es la situación de aquí, es una situación realmente fea. Sí, bueno, la verdad que los que vivimos en España hemos de sentirnos afortunados porque mucha otra gente Sí, lo está sí. pasando realmente mal. Pero bueno, Álvaro, gracias por darnos toda esa información sobre Nepal, nos has abierto un poco los ojos sobre muchas cosas. Eh, Acabamos ya porque se nos va a echar Instagram. Muchísimas gracias por Venga, aceptar la invitación, por a hablarnos de ti. Nepal y por tu forma de ser, Álvaro. Yo, pues ya, bueno, Dejaré. pues va en el lote incluido, no te cobro. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Namaste para todos. Namaste. Hasta luego. Adiós, Hasta adiós. luego.